Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político FREPAP, con su símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. En especial es el compilador del Canon Universal. La doctrina, amigos, es muy fundamental en nuestra vida, muy fundamental porque permite la doctrina, es inadmirable, la doctrina permite purificarnos, permite limpiarnos, es admirable. Y la doctrina también no puede estar estancada, estabilizada, no, tiene que ir de un extremo a otro extremo. Así tiene que ir, así como las aguas de un extremo van a otro extremo, de la misma forma también la doctrina tiene que ir de un extremo a otro extremo del mundo, tiene que ir así. Porque llegó el tiempo de la liberación y todos tenemos que saber la doctrina, porque la doctrina permite pues al hombre, permite primero hacerle ver la parte oscura de su corazón y luego le permite cuidarle sus pasos, los enmarca y también le proporciona un guía, un horizonte. Y la base es que nos enseña a caminar, y no solamente a caminar, sino a conservar el ritmo del camino y también de las fronteras. Esa es la finalidad y nos orienta a buscar siempre el equilibrio emocional, siempre el equilibrio en todo. Nada cosa extremada, toda cosa extremada trae consecuencias y lo que Dios quiere el hombre busque siempre el equilibrio. Así como dijo el rey Salomón, no seas demasiado sabio, tampoco sea demasiado justo, porque te puedes destruir. Es igual de los alimentos, podemos comer en exceso, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, desintería, etc. Y si no comemos casi nada, vamos a terminar tuberculosos. Entonces siempre Dios quiere el hombre que sea equilibrado, siempre el equilibrio. Por eso decía el apóstol Pedro, a la fe se hiere la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la ciencia templanza, ser templados y también ser pacientes. Eso nos enseña justamente la doctrina a encontrarnos a nosotros mismos. Y una vez que nos hemos encontrado a nosotros mismos, buscamos siempre el equilibrio. No emocionarnos demasiado, no ser extremados, y que te llegas a irar, pero no te tienes ser extremado porque vas a tener problemas. Bien, amigos, venimos desarrollando el tema sobre el nacimiento, ¿no? Sobre el nacimiento, el oculto origen de la Navidad. Hemos visto a través de la historia que es muy difícil fue para los hombres intelectuales, para los hombres historiadores. Han hecho todo lo posible por buscar saber la fecha exacta y no han podido llegar hasta la fecha. Hemos visto durante los días grandes historiadores no han podido. Por ejemplo, el historiador de las religiones Mircea Eliade establece que establecieron el 25 de diciembre porque viene a ser una fiesta de Natalis Solis Invicti, ¿no? Pero no vieron un 25 que era una fiesta muy tradicional, una fiesta, digamos, muy resaltada en ese tiempo en Roma, y también el dios, estamos hablando del dios Mitra. Entonces, había y como no encontraron la fecha de nacimiento de Jesús, mejor cambiaron de protagonista nada más. Al no encontrar la fecha, cambiaron de protagonista porque Dios Mitra reúne todas las condiciones de Jesús, que nació en una cueva, en un pesebre, que vinieron los pastores, había una estrella que los guiaba a los magos. Todo eso tenía el Dios Mitra, que murió y resucitó también. Todo lo que tenía lo que reunía las virtudes de Jesús, tan igual fue el Dios Mitra. Entonces, al ver que tenía alguna similitud, lo siguieron
le cambiamos de protagonista y se acabó, ya cuando sabemos la fecha. Y así fue, hasta el día de hoy. Pero hay un pequeño secreto, porque se dice el dicho que no hay mal que dure de 100 años ni cuerpo que lo resista. Y siempre la verdad tiene que relucir algún día, sea hoy, mañana o pasado. Pero llegó su hora, pues un 12 de diciembre del año 1994, el fundador de nuestra institución, señor Ezequiel Atahualpa Gamonal, él dio la luz de cuándo nació netamente Jesús. Porque según hemos visto en las estaciones del año, para darnos una idea, que el 25 de diciembre ya en el viejo mundo es un invierno crudo. No pueden estar mucho tiempo en las calles. Hay momentos que el invierno llega hasta 0 grados, y para que estén los pastores en el campo, no puede haber. Pero en cambio, en el mes de la primavera sí, que es en el mes de abril. Es el mes de la primavera, el florecimiento de los cerros, de los campos, es un florecimiento, la multiplicación de los animales, todo es en el mes de abril. En el mes de abril, ahora sí podemos decir que sí, los pastores pudieron llegar a verlo. Ahora sí. Entonces, según revisando el nacimiento de Jesús, de nuestro maestro que menciona, y empieza a nombrar y ver, había un pequeño secreto. Ese secreto era justamente de la orden en este caso del sacerdote Abías, porque cuenta la historia que cuando Jesús, el ángel se apareció pues a Zacarías, cuando fue en su turno que le correspondía presentar ofrendas a Dios, él le correspondía, entonces ahí se le presenta el ángel y le habla que va a tener un hijo en su vejez, y él se sintió sorprendido porque dijo, su esposa era estéril, era anciana, el anciano dijo, no cabe, este es algo imposible. Y como vino las dudas, que será o no será, Dios lo castigó con estar mudo hasta cuando dijeron qué nombre vamos a poner, recién se abrió su boca, dijo Juan, porque el ángel dijo de pondrás por nombre Juan. Entonces el secreto estaba netamente en el orden que él estaba presentando, Zacarías, y era en el orden de Abías, ¿no? Eso dice la Escritura. En los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, eran ambos justos delante de Dios y andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados de edad. Eso dice el contenido bíblico. Y después, tomando en cuenta de la orden de Abías, tenemos que ver en qué turno le correspondió a Abías, qué turno estaba. Entonces, y ahora sí es muy sencillo sacar el nacimiento de Jesús. Para eso nuestro maestro explica, dice lo siguiente: la Escritura dice que en los tiempos del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías y su mujer Elizabeth. En ambos eran ya ancianos, temerosos del Señor, y vivían conforme a los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, Zacarías era era de la suerte de Abías. Eso dice la Escritura. Y aquí viene la rama para entender, mejor dicho, el secreto para entender el nacimiento. Y eso los dice las gentes, que decir, los historiadores, desconocen. Es por eso que surge la gran confusión. Por supuesto, hemos visto a través de la historia una tremenda confusión que no han podido encontrar hasta la fecha. Pero ahí estaba el secreto. Entonces Zacarías, que era el sacerdote, era pues de la suerte de Abías, que quiere decir suerte, o era desde el destino del linaje, de la parentela, o sea, hablamos de eso, que correspondía en ese lugar. Para entender esto hay que aclarar que desde el tiempo del rey David, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque en el tiempo del rey David nuevamente se restaura el orden sacerdotal, conforme a la ordenanza de Dios, para que cada sacerdote sirva conforme a su ministerio en el altar de Dios.
Entonces, de diferentes familias asumieron cargos conforme a la ordenanza de Dios, en turnos repartió 2 sacerdotes por cada mes, como está escrito, 1 Crónicas 24:3. Ahí menciona que David lo repartió, y por sus turnos en su ministerio, ahí menciona. Y en Crónicas 24:7-10 ya hablan sobre los turnos que le corresponden, todo era por sorteo. Entonces le corresponde, pues la primera suerte le salió a Jobiab, en la primera, y la segunda por Jodaía, la tercera por Arim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malchías, la sexta por Miriam, la séptima por Cos y la octava por Abías. Y así sucesivamente van todos los turnos. Pero como Zacarías habla que estaba pues en la orden de Abías, que sí, en el octavo turno le correspondía a Abías. En el versículo 10 aclara la séptima fue por Cos y la octava fue por Abías. Eso está escrito, lo que estamos viendo. Entonces, en el tiempo del rey David, cuando restaura la orden sacerdotal, los sacerdotes por mes ofrecían presentes, conforme a la suerte que habían sido sorteados. Y cuando comenzaron a ofrecer, fue en el mes séptimo, ahí dieron inicio en todo este trabajo. El primero fue en el tiempo del rey David, y luego ya dan inicio pues con fuerza cuando vienen del exilio de Babilonia. Cumplidos los 70 años y vienen, ahí se da, el sacerdote Esdras ya empieza a realizar el trabajo, y el inicio se da pues en el mes de octubre. En el mes séptimo, porque viene a ser el mes séptimo, viene a ser el mes de octubre. Claro, si hablamos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos hablando de julio, pero es el calendario gregoriano. Pero según lo que Dios establece es de que el primer mes del año es abril, de acuerdo a Éxodo 12:2, Éxodo 13:4, Deuteronomio 6:1. Ahí aclara que es el primer mes del año es Abib. Abib significa, traducido al castellano, significa primavera, mes de la primavera, o Nisan, que viene de Babilonia, viene con ese nombre, Nisan, que viene a ser el retoño o el inicio también de la primavera o el comienzo de una nueva etapa. Entonces vemos acá que el mes de Abib, pues el mes de la primavera, es el inicio o el comienzo de todos los meses. Entonces tenemos Abib, Sib, Sivan, etc. Pero vamos a traducirlo en castellano: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces octubre sería el séptimo mes. Entonces en octubre se da inicio todo este trabajo, el ministerio. Entonces en el mes séptimo empezaron a ofrecer según el ministerio sacerdotal. Cuando el mes séptimo sabemos que es el mes de octubre. Ustedes ya conocen, y si empezamos a contabilizar desde el mes de Abib, entonces en octubre es el séptimo mes, dice nuestro maestro. Por eso dice la Escritura, en la fiesta de las cabañas, que también se le conoce como fiesta de las expiaciones, donde todos los días tiene que haber expiación. Por eso dice fiesta de las expiaciones. Desde el 1 de octubre, expiación, el mes de octubre, 10 de octubre, la fiesta, todos los días es expiación. Pero se llama fiesta de las expiaciones o fiesta también de las cabañas, por haber salido de Egipto, y el pueblo vivió por 40 años en el desierto en cabañas o en chozas o en carpas. Ahora, teniendo todo en cuenta estos puntos, ahora sí es más fácil, es más entendible. Dice acá nuestro maestro: nosotros entendemos que por calendario hebreo, conforme a Dios, empieza en el año del mes de abril. Eso es así. Entonces quiere decir, según el orden sacerdotal, por turnos sorteados, al sacerdote Abías le tocó en la octava suerte. En la octava suerte le tocó. Entonces el servicio tuvo que cumplir en el mes de enero. Hablamos de 2 en 2 del mes de enero. Para aclaración, el mes de octubre fue el primer turno, segundo turno. El mes de noviembre, tercer y cuarto turno. El mes de diciembre, quinto y sexto. Enero, séptimo y octavo. Entonces ahí está completo. Entonces estamos hablando que en el mes de enero le correspondía pues le correspondía a Abías.
en el mes de enero. Entonces, en ese orden, Zacarías, ingresó a tallar ese ministerio en el mes de enero. Entonces ahora, quiere decir que Zacarías era de la familia sacerdotal, por eso la escritura clara de la suerte del sacerdote Abías. Por tanto, el servicio sacerdotal que Zacarías le correspondía era por suerte en el mes de enero. Eso es así. Y es fácil hallar cuando fue el nacimiento de Jesús. Ahora sí es sencillo ya. Antes era pues imposible. ¿Cómo? ¿Cómo va a salir esto? No cabe, por más que han buscado por acá, por allá. Se han dedicado años a investigar y buscando indicios y no han podido encontrar. Y la escritura te da el secreto. ¿Dónde está? Ahora sí, si hablamos del sacerdocio de Abías, que sí en su turno le correspondió, que fue en el 8º turno, ahora sí es fácil ya sacar la conclusión, el nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque dice en Lucas, y aconteció que ejerció Zacarías su ministerio, y por el orden que le correspondía, quiere decir en el mes de enero, porque eso viene a ser su trabajo. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a un costado del incensario, le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer te parirá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Entonces, cuando escuchó Zacarías, no podía creer en la visión. Mas le dijo al ángel: ¿cómo podría ser esto posible? ¿Cómo? Y mi mujer es una que es anciana, 2 estéril, y yo también anciano. ¿Cómo? Era imposible. Entonces el ángel Gabriel, por como era incrédulo, no creía, entonces le hizo que se quede mudo, y se quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo. Cuando le dijeron: ¿qué nombre vamos a poner?, recién se abrió su boca y dijo: Juan. Y recién ahí empieza, porque el ángel dijo: le pondrá por nombre Juan. Ahora, una vez que ya termina su ministerio, Zacarías se va a su casa. Estamos hablando ya del mes de febrero, ya el primer día del mes, se va a su casa, y luego ya pues empieza el trabajo de la gestación, porque el ángel dijo bien claro que tenía que hacer así. Entonces en el mes de febrero ya se inicia la gestación de Elizabeth, ¿no? En el mes de febrero, cuando regresa a su casa ya. Entonces ahí se queda embarazada, y luego ella, porque era una anciana, dijo: no es posible para que todos vean cómo una anciana esté gestando, una admiración para la gente. Entonces ella, ¿qué hizo? Se ocultó. En la escritura le llama, se encubrió, quiere decir, se ocultó ella, se ocultó para que nadie pueda reclamar, nadie pueda hacer un montón de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Para que nadie lo esté juzgando, mejor se ocultó esta mujer para que nadie sepa. Se ocultó. Al ocultarse, después el ángel ya otra vez se le presenta, pero ya en el 6º mes de gestación de Elizabeth. Se aparece ya otra vez, el ángel se aparece a María ahora, en el 6º mes de la gestación de Elizabeth. Se le aparece y le dice ahí que va a tener un hijo. Se le aparece, según dicen los historiadores, que era una jovencita de 16 años. Una jovencita de 16 años, y se le aparece y le dice que va a tener un hijo. Pero ella se quedó sorprendida, dijo: ¿cómo? Si no conozco varón. Y ahí le dice: no te preocupes, va a entrar el Espíritu Santo y te hará sombra, y al que van a nacer le pondrás por nombre Jesús. Entonces, le está hablando que vendrá el Espíritu Santo, y él está esclareciendo, dice: pero ¿cómo es esto? No conozco varón, ¿cómo voy a tener hijos? Entonces él dice: no, vendrá el Espíritu Santo. Está diciendo que va a venir el Espíritu Santo y te hará sombra, ¿no? Como dice Zacarías 7:12, empezó el varón dice es un pimpollo, quiere decir un retoño, algo nuevo. Entonces viene y forma su propio cuerpo.
el Espíritu Santo, o también se le conoce como el Hijo de Dios, forma su propio cuerpo. A este cuerpo le puso por nombre Jesús. Eso es así. Entonces vino el Espíritu Santo al vientre de María, formó su cuerpo, formó su templo, formó su morada. Ya, entonces a esa morada, a ese cuerpo, a ese templo, puso por nombre, el ángel dijo que tenía que ponerle por nombre Jesús. Estamos hablando en castellano, en nuestro idioma. Entonces Jesús. Entonces, y así fue. Entonces cuando va a verlo a Elizabeth, María, entonces la criatura saltó. Ahí viene todo el ministerio. Entonces, entonces encontramos acá que cuando va a visitarlo, estamos hablando, cuando va a visitarlo ya tenía 6 meses, estamos hablando febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En el mes de julio fui a verlo. Entonces de ahí empieza. ¿Ya? Entonces, si en el mes de julio empieza ya las cosas, en el mes de julio del nacimiento, viene, va, luego como queda gestando el mes de julio, y ahora sí es fácil sacar nuestra cuenta, porque nace, dice nuestro maestro, nace como cualquier criatura normal, 9 meses, de 9 meses. Entonces, ¿no? Si hablamos de julio, empezamos a contar hasta abril, son 9 meses. Nace en abril. ¿Ve? Porque de ahí son 9 meses, le cuentan más 9 meses. Abril, nace en abril, justo el mes de la primavera. En el mes de abril. Para conocer la fecha exacta, la Escritura misma va a declarar del mes para cumplir conforme a la ley de Dios. Dice bien claro, no quebrantar el día de sábado. Entonces, todo esto viene a ser así. Entonces, ahora sí, ya es fácil comprender el nacimiento, y es sencillo. De momento que hemos descubierto el orden sacerdotal, ahora sí es muy sencillo y entendible qué fecha nació. 9 meses, normal, nace en abril, pero ahí ahora tenemos que ver acá que a esta criatura tenían que llevarlo de 8, se dice en la Escritura que lo llevaron de 8 días de nacido, para ser circuncidado. Lo llevaron de 8 días. De 8 días lo llevaron, ¿no? Porque sus padres también había una costumbre que sus padres, como vivían demasiado lejos para ir a Jerusalén, y eran gente, digamos, no tenía buena economía, entonces una vez al año se iban ellos, cada mes de abril, se iban a pasar su fiesta a Jerusalén, porque es una fiesta grande que todo el mundo tiene que estar presente por Día de la Libertad. Entonces, y aún dice la Escritura, cualquiera que no pase esa fiesta automáticamente perecerá. Pues es una fiesta que Dios ordenó que todo el mundo tiene que estar, así como el 10 de octubre. Entonces ellos se iban siempre, siempre. Y lo llevaron pues a esta fiesta, lo llevaron al niño. Ya estamos aclarando que es Lucas 2:11, San Juan 3:23. Entonces lo llevan esta criatura, lo llevan de 8 días de nacido. Ahora, ¿por qué lo tienen que llevar de 8 días de nacido? Porque tenía que ser circuncidado. Y las circuncisiones que se practicaban, lo que Dios ordena, no es cualquier día, solamente todos los sábados, como es San Juan 7:23. Todos los sábados tenían que ser circuncidados estas criaturas, o sea, cortar el prepucio del válano de la criatura. Entonces fue circuncidado según la ley. Porque, como dice, mejor vamos a pasar lectura para luego estar más, tener mayor credibilidad, porque si no estamos hablando un poco de historia, lo estoy hablando. Entonces dice acá, en el capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 11 para que tengan ustedes una idea. Dice, y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre, y repentinamente fue en él un ángel, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decía, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz de buena voluntad a los hombres.
Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, y los pastores dijeron los unos a los otros, pasémonos pues hasta Betelén o Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a priesa y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho el del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Más María guardaba todas estas cosas confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, y este punto que estamos mencionando, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de su purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, ¿cuál fue su ofrenda que ellos presentaban? De acuerdo, como dice la Escritura, es de acuerdo a los medios que uno tenga. Pero en el 23 aclara, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, fueron circuncidados, después fue expiado también. Entonces, esa es la ley que estamos viendo de los 8 días. Y según San Juan, no es cualquier día, tiene que ser solamente los sábados, no hay otro día. Vamos a ver, el apóstol Juan recomienda 7:23. Dice acá, si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el sábado hice sano a todo un hombre? O sea, la circuncisión de los niños, todo niño tiene que ser circuncidado en el 8º día, o sea, estamos hablando en el día sábado. Vuelvo a repetir, dice acá San Juan 7:23, y se recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. O sea, la circuncisión en los sábados. Esos días, cuando nace una criatura, como dice acá, presentaron 2 tórtolas, por 2 motivos. Una, por la purificación de su mamá, porque dice la ley, cuando es varón el que abre la matriz, es santo al Señor, porque dice Dios, todo primogénito es mío. Y por nacer esa criatura, tiene que ser circuncidado, como dice, 2 palomeros. También la madre, también tiene que ser purificada de su inmundicia. Son 33 días, dice la Escritura, está en Levítico. Entonces, eso es lo que ellos cumplieron. O sea, no hay una cosa que fuera todo lo contrario, sino está dentro de la misma Escritura cómo tenían que cumplir. Por eso dice, para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces ellos presentaron, porque eran humildes, o sea, hablamos de bajos recursos económicos. Entonces vemos acá, como lo llevan de 8 días y lo llevan justamente a la fiesta, que la fiesta es el 14, según la Escritura, la Pascua, la fiesta de la Pascua es un solo día, y va acompañado de la fiesta de los panes sin levadura, que es del 15 al 21, pero lo llevaron pues el 14, que es sábado, porque sábado, el 14 es un día, cae un día sábado, tiene que ser sábado, el Shabbat, como dice en hebreo, el Shabbat, una santa convocación del pueblo, cesación de obras materiales. Entonces es una reunión santa. Entonces lo llevaron de 8 días de nacido ya para ser circuncidado. Entonces, si la Pascua, que es un solo día, que es el 14, y luego acompañado de la fiesta de los panes sin levadura, lo llevan, simplemente se restan 14 menos 8 días de nacido que lo llevan. Entonces nació el 6 de abril. Entonces ahora sí, por eso digo, para muchos historiadores, le fue tan difícil y es imposible hasta el día de hoy, que aún el último papa dijo, desconocía, porque la verdad que no tenía tanta información, dijo, desconocía sobre la fecha. Desconocía. Entonces, ahora, como estamos viendo, llegó su momento en el año, estamos hablando
que nuestro maestro empieza a esclarecer. Vamos a ver, él lo esclarece la fecha. Al esclarecer la fecha, ya nos dice el día. Estamos hablando, fue el 12 de diciembre del año 1994. Entonces, en esa fecha, él esclarece ante muchos que estaban escuchando en ese momento, dijo, no, ya se acerca pues la Navidad, estamos el 12 de diciembre, para el 25 de diciembre es demasiado corto, y él en esa reunión empezó a expresarse, y muchos, tanto fue el interés que empezaron a grabar lo que decía el maestro. Entonces, de esa grabación nosotros estamos exponiendo cómo él demuestra que Jesús nació. Era tan sencillo. En la orden estamos hablando de Abías, esa orden era, y la orden era el octavo turno, a Zacarías estaba en ese orden. Ahora sí era sencillo entenderlo cuándo nació. Así, queridos amigos, nació un 6 de abril. Y otra cosa, como fue para circuncidado en el octavo día, ahí está. Ahora, estamos escuchando frente a la ordenanza, dice nuestro maestro, iban los padres de Jesús todos los años en el inicio de la fiesta de la Pascua, del 14 de abril. Entonces le trajeron a Jesús a Jerusalén, al templo, para ser circuncidado. Y cuando nació Jesús, la misma Escritura va a declarar, conforme a la ley, recién a los 8 días de nacido, puede ser circuncidado toda criatura, como acabamos de escuchar. 8 días es lo que Dios ordenó cuando Dios le dio esa orden a Abraham, y Abraham fue circuncidado pues, a los 99 años, y su hijo, hablamos de Isaac, estamos hablando de Ismael, él fue pues a los 16 años, creo, más o menos, fue circuncidado, y sus siervos también. Y ahí le dio una orden que a partir de 8 días el niño tiene que ser circuncidado. Y como dice la Escritura, ¿qué día tiene que ser circuncidado? Los sábados, no hay otro día. No hay otro día que sea circuncidado. Entonces, acá hemos restado simplemente restar el día 14, que es la fiesta de la Pascua, 14, sábado 14, menos 8 días, para que te lo llevaron para ser circuncidado. Entonces Jesús nació el 6 de abril. La Escritura también aclara que todo judío nacido hace pacto con Dios. Esa es una ordenanza, es una alianza de sangre, un pacto de sangre que Dios hace con sus hijos, con su pueblo. Y Jesús, como nació pues dentro del pueblo, en el seno judío, tenía que cumplir estos requisitos y no podía quebrantarse. Entonces fue circuncidado los 8 días. Lo hemos dicho, le cortaron el prepucio del varón, le cortaron a los 8 días de nacido. Eso dice la ley. Entonces la Escritura también aclara que todo judío nacido hace pacto con Dios, dice nuestro maestro, a través de la circuncisión. Como dijo en Génesis, este es un pacto de sangre, que a la edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón nacido en el pueblo de Israel, y esto es por vuestras generaciones, o sea, toda la vida. Eso está escrito Génesis 17, 12 y 10. Vamos a pasar lectura para no estar más convencidos, porque si no puede haber, estamos llenos de dudas también. Génesis 17, vamos a ver. Génesis 17, 12 y 10. Y de edad de 8 días será circuncidado. O sea, este es el nuevo nombre de Abraham, porque le dice, tu nombre no será Abraham, sino Abraham, o le pone el nombre Abraham, y le instituye la circuncisión. Y así viene. Por eso, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado a dinero, y cualquier extranjero que no puede de tu simiente. Debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, y el comprado con tu dinero, y estará mi pacto de vuestra carne para alianza perpetua. O sea, es un pacto que Dios ha hecho, un pacto de sangre. Por eso dice 10, ese será mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros, y tu simiente después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Ahí está. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea que es una señal de pacto, un compromiso que Dios ha hecho con la descendencia de Abraham. Abraham, que le cambió por nombre de Abraham, Abraham. Que voy a ser padre de muchedumbre, así como Sara también le puso Sahara, madre de muchedumbre. Entonces ahí se inicia, por eso el pueblo de Israel es por ley, todos son circuncidados, según la carne. Porque si hablamos de circuncisión, también hay 3 tipos de circuncisiones, de la carne, del corazón, y también al 8º día, lo que es de la fiesta. Pero vamos hablando simplemente acá de la circuncisión, de lo que pasó con Jesús. Entonces, Jesús al nacer, nace, no fue pues algo de que esté fuera de las normas que Dios estableció, no. Nació justamente de una mujer y también sujeto a la ley. No puede estar fuera de ella, sino tiene que estar sujeta. Por eso fue circuncidado todo según la ley que Dios estableció y él no podía ser ajeno a ello. Por eso dicen en Gálatas capítulo 4, versículo 4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer y hecho súbito a la ley. Ahí está. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hecho de mujer, hecho súbito, quiere decir sujeto a la ley. No podía estar fuera. Lo envió a su Hijo. Cuando hablamos de Hijo hay 2 puntos también para entender, que más adelante lo vamos a hacer, porque uno es unigénito y el otro es primogénito. Eso tenemos que diferenciar también. Hay un unigénito, que es el único Hijo de Dios, y también hay un primogénito. Jesús es primogénito porque es el que abrió la matriz de una mujer. Y estaba sometido a la ley como Dios establece. Otro momento vamos a esclarecer esto porque hay 2. El unigénito, que el único Hijo de Dios, él fue engendrado de Dios, es uno, y el otro es primogénito. Pero muchos me dirán, ¿cómo es esto? Si acabamos de pasar lectura en Lucas, donde el ángel se le presenta a María y le dice, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Dice, no conozco marido, no conozco varón. ¿Cómo voy a tener? Ahí cuando le dice, vendrá el Espíritu Santo. Él está diciendo que vendrá el Espíritu Santo, que en hebreo se llama Ruach, la fuerza de Dios. Vendrá la fuerza de Dios y te hará sombra. Como dice Zacarías 7:14, empezará a formar, a construir su templo, su morada, a construir su cuerpo. A ese cuerpo le puso por nombre Jesús, y ese cuerpo es el que abrió la matriz de una mujer, viene a ser primogénito. Pero el unigénito, ¿quién es? El que vino de arriba. ¿Quién es el que vino de arriba? Vendrá el Espíritu Santo y te hará sombra. Ahí está esclareciendo. Hay una diferencia el uno con el otro. Entonces dice acá, como dice nuestro maestro, ahora ha quedado claro sobre el nacimiento de Jesús. De esa manera debemos aclarar a las gentes. ¿No ve? Porque ellos no conocen, claro, por supuesto que desconocen, ¿no? Ahora sí hay un momento de conocer y saber la verdad. Entonces ahora sí ya conocen cuándo nació Jesús. Jesús nació el 6 de abril y eso hay que hablar. Ya no podemos callar porque equivocadamente la gente celebra el 24 de diciembre de todos los años por un desconocimiento de la Escritura. Por un desconocimiento. Por supuesto que hemos esclarecido, por un desconocimiento que simplemente cambiaron, como no encontraron la fecha de nacimiento de Jesús, cambiaron de protagonista, nada más. Cambiaron de protagonista. Ya no es el dios Mitra, sino lo pusieron a Jesús. Listo, se acabó. Arregló el problema, se dio la orden, que uno de los papas dijo, bueno, tal fecha dijo, y ahora se va a llevar a cabo el nacimiento de la Navidad. Entonces, y tuvo que cumplirse, darse cumplimiento, listo. Nadie podía contradecir lo que estaba ya ordenado. Entonces, a eso estamos llegando a una conclusión interesante, ¿ya? De que nació en esa fecha. Por eso dice nuestro maestro, Jesús nació el 6 de abril, y eso hay que hablar. Ya no podemos callar porque equivocadamente la gente celebra el 24 de diciembre de todos los años por desconocimiento de la Escritura. Miren, les voy a explicar para que me entiendan
¿por qué la gente celebra en otra fecha el nacimiento de Jesús? Dice nuestro maestro, esclareciendo. ¿Por qué? Dice, porque los romanos en aquel tiempo, en esa fecha, celebraban el 25 de diciembre una fiesta pagana, o sea, una fiesta grande. Ellos celebraban el culto al Dios Sol. Como hemos visto anteriormente, hemos hablado sobre ese punto. Porque por intermedio de los astros ellos creían en el sol como escudo y protector. Eso es así. Entonces, esto sucedió cuando el emperador Constantino decidió aceptar la cruz como símbolo del cristianismo, porque él cuenta su historia de que en el cielo vio un signo de una cruz y dijo, con este signo vencerás, con este signo. Por eso que sus escudos pusieron una cruz, pues se llama la fiesta de las cruzadas, o sea, las guerras de las cruzadas. Entonces, él vence, y al vencer se convierte en un emperador, y como emperador, él ya hace que surja, digamos, empiece a crecer más. Él se convierte a medias también a ser cristiano, ¿vea? Pero al pueblo que también abrace esa nueva doctrina, porque en ese tiempo era difícil, pues, ¿no? Y en cualquier lugar que digan, bueno, cambia de religión, no van a querer cambiar. Pero por lo menos hizo primar el cristianismo, y hubo incluso un concilio en el año 321, ahí hay en el primer concilio donde cambian el sábado por domingo, hacen varias cosas, varios cambios hacen ahí, y empezaron a primar, a realizar todo lo que estamos viendo al día de hoy. Por eso dice, ya después los concilios, los papas decidieron cambiar los tiempos y la ley, y ofendiendo con palabras y hechos al Altísimo, y todo ello está escrito porque aquellos que se consideraban santos del Altísimo, Él los quebrantará. Entonces, lo que estaban haciendo ya estaba también profetizado, que tenían que hacer ciertos cambios, ciertas adulteraciones, lo tenían que hacer, le tuvo que dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque está escrito en Daniel 7:25. Vamos a pasar lectura lo que dice Daniel 7:25. Vamos a ver, ¿qué dice Daniel 7:25? Dice 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregarlos será en su mano hasta tiempo y tiempos en medio de un tiempo. Entonces ya estaba profetizado lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Como le dije, cambiaron el sábado por domingo. Los mandamientos de Dios que entregó a Moisés, por ejemplo, fue cambiado, aplicaron otras nuevas normas, quisieron desaparecer el judaísmo, quisieron desaparecer su doctrina, formar una nueva doctrina, cosa que no lo pudieron lograr. Eso dice la historia. Entonces ahora vemos que tenían que cambiar, lo cambiaron. Quisieron aplicar su propia doctrina, hasta el día de hoy quisieron hacerlo, pero poco a poco se empieza a cristalizar. Ya ves así que la Biblia fue prohibida leerse, la Biblia fue prohibida, no, nadie podía leer la Biblia. Cuando dice la historia que cuando Francisco Pizarro vino al Perú, a Vinca Atahualpa le dio la Biblia, mentira, no le dio la Biblia, era un brevario católico, pues la Biblia recién aparece en 1600 y tantos, con Lutero, y ahí tenemos ahí a Valera, Reina Valera. Eso, queridos amigos, como dice, estamos escuchando, como dice en Gálatas 4:10, vamos a ver, dice nuestra maestra, esclarece con Gálatas 4:10. ¿Qué nos dice Gálatas 4:10? Guardarás los días, los meses, los tiempos y los años. Dios ordena guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Pero como se ha cambiado, ¿qué se va a guardar? Pero llega un tiempo que tiene que restaurarse nuevamente. Entonces dice nuestro maestro, bueno, como estamos escuchando, hay mucho que hablar, amados hermanos. Hasta aquí solo nos queda rogar al Señor para que el hombre pueda enderezar su camino, y Dios se encargará. Eso es así. Entonces, nosotros estaremos atentos a todos estos consejos y caminaremos firmes en la presencia del Señor, guardando los mandamientos, dijo nuestro maestro, y con esto se despidió por el 12 de diciembre del año 1994. En resumen, queridos amigos, Jesús nació un 6 de abril. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Perimerina,
Facebook, Instagram, TikTok y YouTube y comparte, amigo, con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.